Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre estoy contentísimo de estar aquí con ustedes en esta bendita señal de Mariavisión, Luz Católica. Les mando un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos ven tanto en Norte, Centro, Sudamérica, nuestros amigos de Europa, a todos los amigos que sintonizan esta bendita señal de Mariavisión. Este es su programa Concilios y el día de hoy vamos a seguir profundizando en un documento muy interesante del Concilio Vaticano II, que es la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, pero en el tema de la actividad del hombre en el mundo. Así es que vamos a tener muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo científico, técnico, con el progreso. Bueno, pues quédese con nosotros, bienvenidos, comenzamos. Muy contentos de estar aquí compartiendo con ustedes estos temas del Concilio Vaticano II, un concilio que se celebró en los años 60 del siglo pasado y que, bueno, pues a 50 años aproximadamente de la celebración de este concilio, vamos profundizando en los documentos tan interesantes que surgieron a partir de esta reflexión, de este sínodo ecuménico, es decir, de toda la Iglesia, y que tienen una vigencia actual, además de ser magisterio de la Iglesia, es decir, de gozar de infalibilidad y de que sus formulaciones, sobre todo en lo que corresponde al dogma y a la moral, hay obligación de aceptarlas para todos los católicos. Y en este tema de hoy, pues vamos a hablar nada más y nada menos que de la actividad del hombre en el mundo. Cómo el concilio reflexiona a la luz de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia sobre todo lo que el hombre hace y cómo el hombre está llamado desde la creación, desde su creación, a transformar el mundo, a irlo haciendo un mundo más humano, un mundo que tenga más progreso, más beneficios para su persona. Y entonces va a través de la ciencia, que es el conocimiento de la realidad, desarrollando la tecnología, que es la ciencia aplicada, la técnica, el arte, para poder transformar todo el universo y poderlo poner a su servicio. Sin embargo, ya vamos a ver en este documento cómo ya en el Concilio Vaticano II se veía que algunas cosas no iban muy bien en este orden o en este desarrollo o llamado progreso del hombre, que la Iglesia ve muy bueno porque está dentro del plan de la creación, del plan de Dios. En el plan de Dios está que el hombre colabore, que el hombre contribuya con Dios a lograr transformar todo el universo. Sin embargo, esta transformación, para que sea auténtica, debe cumplir con algunos requisitos que, si no se cumplen, acaba por revertirse esta intervención del hombre sobre las cosas, y entonces las cosas se le vienen encima, lo esclavizan y acaban por destruir todo el entorno y destruir al hombre mismo. Todo esto ya se veía venir en el siglo XX, y ahorita que estamos en el siglo XXI, pues vamos viendo cómo realmente es muy, muy vigente este concilio, porque no se han venido cumpliendo todos los requisitos o las recomendaciones que la Iglesia, a la luz de la Sagrada Escritura y con su sabiduría, da, aunque la Iglesia no puede tener, ¿verdad?, todas las respuestas que son necesarias para todos los problemas, absolutamente todos los relacionados con la ciencia y con la técnica, pero sí tiene lineamientos fundamentales muy profundos que, si el hombre no los sigue, puede pues convertirse en un problema muy serio, como ya lo hemos visto ahorita con las consecuencias de este desarrollo tecnocientífico, en donde el hombre va logrando cosas. Fíjense que antes solo los hombres podían lograr
mediante los auxilios sobrenaturales, mediante la oración. Ahora el hombre, con su dominio sobre las cosas, puede lograr curar enfermedades, transportarse, comunicarse. De hecho, las relaciones humanas se han ido convirtiendo en cada vez más globalizadas. Nos podemos comunicar con personas que están en China, en la India, a lo mejor en Argentina, en Chile, en Canadá, en Alaska, hasta en Australia, en cuestión al mismo tiempo, al instante, ¿sí? Eso va haciendo que todo el mundo se vaya convirtiendo en una sola comunidad global y en donde se compartan más las cosas, pero también, si las cosas son buenas, se comparte lo bueno y se perfecciona, pero si esto no es bueno, entonces se degrada, y se degrada globalmente, como lo estamos viendo, porque no hemos cumplido en muchos de los casos con todos los requisitos. Aunque la ciencia y la técnica es muy buena y la ve con muy buenos ojos como un gran valor el cristianismo, la Iglesia Católica, porque va con el mismo plan del Creador y de Dios, que el hombre tenga este dominio sobre la naturaleza, pero si no ha cumplido con todos los requisitos, sobre todo de poner todo al servicio del hombre, de respetar el orden natural que tienen las cosas y de poner todo el universo al servicio del Creador, reconociendo a Dios como creador de todo el universo y como fin último, no solamente del hombre, sino de todo el universo y de toda la actividad humana. Si esto no se cumple, entonces vamos a ir viendo cómo el egoísmo es lo que va haciendo que el hombre vaya destruyendo en aras de intereses muy particulares todo el entorno, vaya devastando y bueno, pues acabemos por poner en peligro la propia integridad del mundo y de todas las cuestiones y todas las cosas que estaban a nuestro servicio, que en un momento pues se vienen destruyendo y poniendo en peligro la misma integridad de la familia, de la gran familia humana, que, bueno, somos todos los seres humanos que estamos viviendo aquí en este planeta. Simplemente veamos los sistemas políticos y económicos, el orden que está completamente invertido en la realidad, donde los valores económicos, el dinero, están a la cumbre de todos los valores. Y después, claro, cuáles son las profesiones o las actividades del hombre que están más enaltecidas, pues las actividades que van en función de las finanzas, de la economía, pero exclusivamente del dinero. Luego vienen la cuestión política, que está al servicio de este tipo de administraciones y del dinero al final, ¿no? Entonces, la administración, la economía, y luego más abajo ya quedan muy devaluadas lo que son las ciencias humanas, la ética, la antropología y finalmente la filosofía, la teología y Dios ocupan el último lugar en esta jerarquía invertida de valores que está provocando por lo mismo un grave desorden y una grave amenaza para el mismo hombre. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo en este programa poco a poco, lo vamos a ir saboreando, desmenuzando, así que quédese y vamos a un corte y regresamos. Quiero recordarles nuestras vías de comunicación para que estemos en contacto durante este programa. Tenemos, acuérdense, para comunicación rapidísima, mi Twitter, mi cuenta de Twitter, que es @filos1403, @PHYLOS 1403. A través del Twitter yo inmediatamente puedo empezar a responder algunas dudas, comentarios que ustedes tengan acerca del programa. También tenemos el correo de concilios @mariavision.com para cuestiones un poco más largas que yo pueda tratar a lo largo de la semana e irles contestando, respondiendo también a través de este medio, o para los que no son afectos al Twitter puedan tener otra opción también. Desde luego tenemos también mi cuenta de Facebook, que algunos ya han ido descubriendo, que es manuel.ocampo.ponce, y en esta cuenta de Facebook también voy recibiendo algunos saludos, algunos comentarios, respondiendo dudas, de modo que podamos nosotros estar en contacto, comunicados, y como familia que somos María Visión, podamos interactuar
y no sea nada más un monólogo este programa. Bueno, vamos a continuar saboreando este texto y entonces vamos a ver cómo en esta Constitución Pastoral nos va hablando de cuáles son los requisitos que tiene, que debe tener la transformación, la actividad humana, que fíjense, dice el documento, por sencilla que sea, por lo más sencillo, hay actividades muy sencillas que realizamos. Todas esas actividades, a lo mejor simplemente sacudir una figurita o ponerle un clavo a un zapato, lo más sencillo está dentro del plan divino para que el hombre se santifique, se perfeccione el entorno que le rodea y sobre todo sirva al bien común, al bien de los demás. Por eso nadie nos debemos sentir que nuestras actividades no son tan importantes o que no van a ser consideradas dentro del plan de Dios, porque todo, hasta lo más pequeño que se pueda uno imaginar, tiene una función dentro del plan y una función sobre todo que debe ir encaminada al verdadero bien, al desarrollo pleno de la persona. Pero recuerden, como lo ha venido diciendo muy claramente este documento, no nada más en el ámbito meramente individual, ¿sí?, sino también en el ámbito social. Es muy importante y destaca muy puntualmente este documento, Gaudium et Spes, la dimensión social de la persona humana, porque el hombre está hecho por Dios, creado por Dios para vivir en sociedad. Nadie se salva solo, ya lo hemos dicho, nadie se salva solo y tampoco nadie se condena solo, porque tenemos nosotros una naturaleza social. Ya veíamos algunos sistemas económicos, políticos, antropológicos del siglo XIX que niegan esta naturaleza social del hombre y que justo el Concilio Vaticano II en el siglo XX ya viene tratando de corregir, ¿sí? Corregir este colectivismo, este individualismo, que es el que invierte la jerarquía de valores, y al invertir esta jerarquía de valores, lo único que produce es que en lugar de que la ciencia, el desarrollo, la tecnología, que debe ayudar no nada más para perfeccionar el entorno, como lo dice el documento, sino al hombre mismo, individual y socialmente, pero al no reconocer este orden objetivo, al negar la naturaleza social del hombre, se invierten todos los valores, quedando, como les decía, encima de todos los valores económicos y hasta abajo Dios y los valores espirituales, y entonces acaba por volverse contra el hombre toda esta actividad y todo este aparente progreso que no es legítimo y no es auténtico, porque no respeta el orden establecido por el Creador. Pero para que nosotros no nos desviemos, como siempre, tenemos unos materiales, un material que ahorita vamos a pasar y del cual yo les pido que se concentren mucho, que pongan atención, porque esto es palabra viva del concilio, palabra textual, para que vean cómo trata este tema el concilio. Vamos al material. El capítulo 3 de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II, está dedicado a la actividad humana en el mundo, y en el número 33 se refiere al planteamiento del problema con las siguientes palabras textuales: siempre se ha esforzado el hombre con su trabajo y con su ingenio en perfeccionar su vida, pero en nuestros días, gracias a la ciencia y a la técnica, ha logrado dilatar y sigue dilatando el campo de su dominio sobre casi toda la naturaleza, y con ayuda sobre todo del aumento experimentado por los diversos medios de intercambio entre las naciones, la familia humana se va sintiendo y haciendo una única comunidad en el mundo, de lo que resulta que gran número de bienes que antes el hombre esperaba alcanzar, sobre todo de los altos poderes extraterrenos, hoy los obtiene por sí mismo. Ante este gigantesco esfuerzo que afecta ya a todo el género humano, surgen entre los hombres muchas preguntas. ¿Qué sentido y valor tiene esa actividad? ¿Cuál es el uso que hay que hacer de todas estas cosas? ¿A qué fin deben tender los esfuerzos de individuos y colectividades? La Iglesia
custodia del depósito de la palabra de Dios, del que emanan los principios en el orden religioso y moral, sin que siempre tenga a mano respuesta adecuada a cada cuestión, desea unir la luz de la revelación al saber humano para iluminar el camino recientemente emprendido por la humanidad. Y en el número 34, trata el valor de la actividad humana, afirmando textualmente que una cosa hay cierta para los creyentes: la actividad humana individual y colectiva, o el conjunto ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, considerando en sí mismo, responde a la voluntad de Dios. Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo la tierra y cuanto en ella se contiene, y de orientar a Dios la propia persona y el universo entero, reconociendo a Dios como creador de todo, de modo que con el sometimiento de todas las cosas, al hombre sea admirable el nombre de Dios en el mundo. Esta enseñanza vale igualmente para los quehaceres más ordinarios, porque los hombres y mujeres que mientras procuran el sustento para sí y su familia, realizan su trabajo de manera que resulte provechoso y en servicio de la sociedad, con razón pueden pensar que con su trabajo desarrollan la obra del Creador, sirven al bien de sus hermanos y contribuyen de modo personal a que se cumplan los designios de Dios en la historia. Los cristianos, lejos de pensar que las conquistas logradas por el hombre se oponen al poder de Dios y que la criatura racional pretende rivalizar con el Creador, están, por el contrario, persuadidos de que las victorias del hombre son signo de la grandeza de Dios y consecuencia de su inefable designio. Cuanto más se acrecienta el poder del hombre, más amplia es su responsabilidad individual y colectiva. De donde se sigue que el mensaje cristiano no aparta a los hombres de la edificación del mundo, ni los lleva a despreocuparse del bien ajeno, sino que al contrario, les impone como deber el hacerlo. El número 35 está dedicado a la ordenación de la actividad humana y al respecto señala textualmente que la actividad humana, así como procede del hombre, así también se ordena al hombre, pues éste, con su acción, no solo transforma las cosas y la sociedad, sino que se perfecciona a sí mismo. Aprende mucho, cultiva sus facultades, se supera y se trasciende. Tal superación, rectamente entendida, es más importante que las riquezas exteriores que puedan acumularse. El hombre vale más por lo que es que por lo que tiene. Asimismo, cuanto llevan a cabo los hombres para lograr más justicia, mayor fraternidad y un más humano planteamiento en los problemas sociales, vale más que los progresos técnicos. Pues dichos progresos pueden ofrecer, como si dijéramos, el material para la promoción humana, pero por sí solos no pueden llevarla a cabo. Por tanto, esta es la norma de la actividad humana, que de acuerdo con los designios y voluntad divinos, sea conforme al auténtico bien del género humano y permita al hombre, como individuo y como miembro de la sociedad, cultivar y realizar íntegramente su plena vocación. Cuánta riqueza tenemos en estos documentos, una riqueza muy grande en todas estas palabras que nosotros vamos viendo. Y fíjense, ustedes dirán, bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Porque todo está claro, que lo que el hombre busca es transformar el universo para crecer, para perfeccionarse en esta transformación y para perfeccionarlo también. Y entonces, ¿por qué es que nosotros hemos devastado la naturaleza? Hemos producido ciudades en donde hay cinturones de miseria, hacinamiento,
contaminación, devastación ambiental, etcétera. Bueno, todo esto ha sido, fíjense, porque el hombre se ha deslumbrado con todo este dominio y este conocimiento de la cuestión científica y tecnológica, pero lo ha hecho partiendo de un concepto antropológico equivocado. No está correcto el concepto de hombre, el concepto de sociedad, y por lo tanto, estos dos conceptos que son lo que es el hombre, si no está bien claro lo que es la sociedad, su dimensión individual, personal y social, y lo que es su relación con el mundo, entonces al verlo nada más desde un punto de vista parcial o de reducirlo exclusivamente al ámbito de la física, de las matemáticas, pues viene un desarrollo científico y tecnológico, pero que no está bien ordenado a lo que realmente es el hombre. Por supuesto que tampoco a lo que es la justicia que es lo que se le debe a cada quien, y el bien común. Si ustedes ven, la norma de todo este progreso y de esta transformación es el bien común. ¿Qué es ese bien común? Pues lo que dice aquí este documento, el verdadero bien que permita el desarrollo pleno de todas las facultades, pero no nada más de una persona, de un grupo, de un país, de algunos países desarrollados, sino, lo dice muy claro, de todos y cada uno, para que toda la humanidad, la familia humana, individual y socialmente, pueda cumplir con su vocación. ¿Qué quiere decir esto de la vocación? Bueno, de lo que Dios le propuso o le puso como fin. Esa es la vocación, el fin, el llamado que Dios nos da a cumplir con una finalidad individual y social dentro del universo. Toda la tecnología tiene como función, como fin, servir al hombre. ¿Cómo lo puede servir? Bueno, pues contribuyendo con el Creador al perfeccionamiento de todas las realidades terrenas, de todo lo que es la naturaleza, las realidades naturales, para que estas realidades naturales sirvan al fin del hombre. Es decir, le permitan una estancia más confortable, más segura en el universo, y de este modo el hombre las vaya conduciendo a su fin. Fíjense, mientras el mundo mineral o material se ordena naturalmente al viviente, todo lo que es los seres inertes, los minerales, todos estos seres que no tienen vida, se ordenan o están al servicio naturalmente de lo que tiene vida, porque lo que tiene vida es más perfecto en cuanto que tiene ya un movimiento inmanente. Eso es la vida, es todo aquello que tiene un movimiento inmanente, y por lo mismo lo que no tiene vida sirve o está ordenado a lo que tiene vida. Pero lo que tiene vida, vida vegetativa, que es la vida más, el estadio o la jerarquía más baja de la vida, está al servicio de la vida sensitiva, que ya es una forma de vida que incluso tiene conocimiento, como el conocimiento de los animales, el conocimiento sensible que tienen. Y toda la vida sensitiva está ordenada a la vida espiritual, al hombre, que es el ser corpóreo espiritual. Pero si nosotros no partimos de una antropología correcta y de una correcta interpretación del universo y de sus realidades, que son el mundo, el hombre y Dios, entonces empezamos a desarrollar toda nuestra actividad en base, en lugar de al servicio y al bien común, y de lograr que las cosas cada vez sean mejores, más perfectas, respetando el orden natural, lo vamos destruyendo, lo vamos devastando y vamos provocando situaciones de injusticia y de miseria, porque lo que va moviéndonos, en lugar de ser la justicia y el bien común, es el egoísmo. Y con el egoísmo se va desarrollando, a partir de estos sistemas que invierten el orden objetivo, poniendo como valores, en lugar de los valores espirituales, como lo decía el documento tan claramente, al servicio de los espirituales poner todo lo demás. Bueno, pues pone al dinero como si fuera el máximo valor, porque el dinero me da poder, y entonces es el egoísmo el motor que va generando
toda clase de actividades que aparentemente son progreso, son desarrollo, pero que acaban produciendo nuevas formas de esclavitud y además nuevas amenazas, como las tenemos ahora, de destrucción del propio género humano. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Estoy aquí ya recibiendo algunos comentarios de ustedes y algunos saludos. Le mando un saludo a José Luis Cárdenas, también a Alicia Rodríguez, a Lucía Pérez, a Arturo Dalcel, a Gerardo Segovia, a María Teresa Cervantes, Teresita, que siempre nos acompaña viendo el programa. Bueno, también tengo un saludo para Mari Carmen Maciel y también para la doctora María del Carmen Elizundia Ponce, para el padre Eliseo de Gea Gil, que nos ve desde España, para el padre también Ender Artigas desde Venezuela, también un saludo muy afectuoso para él que nos está viendo. Y bueno, tenemos, como ven, muchos saludos que, bueno, después iré respondiendo también con el Twitter, porque ya vamos avanzando un poco más en este documento. Y ahorita vamos a entrar ya al punto de la autonomía que tienen todas estas realidades terrenas y la autonomía de la actividad del hombre respecto a la mejor a las cuestiones religiosas. Bueno, definitivamente el universo tiene sus leyes establecidas por el mismo Dios, que el hombre puede descubrir con su inteligencia e irlas aprovechando para transformar el mundo. Una sana autonomía siempre ve como fin de todas estas transformaciones la persona considerada individual y socialmente, es decir, el verdadero bien de todos y cada uno, que es el bien común. Y además, entonces, encontramos que hay una autonomía, pero también una dependencia, ¿sí? La adecuada autonomía que tienen todas estas leyes científicas consiste en que el hombre puede conocerlas, puede transformar, aprovechando esas leyes, por ejemplo, las leyes físicas, las leyes matemáticas, también las leyes sociales, porque nosotros encontramos en la naturaleza humana derechos que emanan de la propia naturaleza, como son el derecho a la vida, a la vivienda digna, a la recreación, a los servicios de salud, a tantas cosas, a la educación misma que es tan importante. Pues todas estas leyes las descubre el hombre y entonces puede actuar con ellas de alguna manera con cierta autonomía, pero siempre y cuando éstas no contravengan sobre todo el orden moral. Porque una falsa autonomía, que también viene en este documento, es considerar que la creación es completamente independiente del creador y que no tiene leyes establecidas por él, y por lo tanto que nosotros podemos alterar esa realidad libremente sin considerar para nada a Dios y su dependencia al creador. Esto también ha traído varias problemáticas, porque ha traído que incluso actitudes de los cristianos que no han respetado esta autonomía y este derecho que tienen los científicos de investigar y todo, siempre y cuando no vayan con la moral, contra la moral. Entonces, estos cristianos, incluso dice el documento, que han sido demasiado, que han tenido muy poca visión acerca de los beneficios que tiene el desarrollo científico y la investigación, han logrado que se oponga la ciencia y la fe. Y esto es algo que está completamente en contra de una visión cristiana, de una visión de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica considera que la ciencia y la fe se complementan y que una adecuada comprensión del mundo, de sus leyes y transformación es completamente compatible con Dios, con su plan, y además está dentro del programa, del plan del Creador. Pero bueno, vamos a otro material para que todo esto lo veamos muy claramente cómo lo va tratando el concilio. Vamos, ponga mucha atención. En el número 36,
La Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, Gaudium et Spes, se refiere a la justa autonomía de la realidad terrena con las siguientes palabras textuales. Muchos de nuestros contemporáneos parecen temer que por una excesivamente estrecha vinculación entre la actividad humana y la religión, sufra trabas la autonomía del hombre, de la sociedad o de la ciencia. Si por autonomía de la realidad terrena se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar paulatinamente, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. No es sólo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo, es que además responde a la voluntad del Creador, pues por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias, y de un propio orden regulado que el hombre debe respetar, con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. Por ello, la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una manera auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Más aún, quien con perseverancia y humildad se esfuerza por penetrar en los secretos de la realidad, está llevado, aún sin saberlo, como por la mano de Dios, quien sosteniendo todas las cosas, da a todas ellas el ser. Son a este respecto de deplorar ciertas actitudes que por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, no han faltado algunas veces entre los propios cristianos, actitudes que seguidas de agrias polémicas indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe. Pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador se esfuma. Por lo demás, cuantos creen en Dios, sea cual fuere su religión, escucharon siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación. Más aún, por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida. Y en el número 37 se refiere a la deformación de la actividad humana por el pecado, afirmando textualmente que la Sagrada Escritura, con la que está de acuerdo la experiencia de los siglos, enseña a la familia humana que el progreso, altamente beneficioso para el hombre, también encierra gran tentación, pues los individuos y las colectividades, subvertida la jerarquía de los valores y mezclado el bien con el mal, no miran más que a lo suyo, olvidando lo ajeno, lo que hace que el mundo no sea ya ámbito de una auténtica fraternidad, mientras el poder acrecido de la humanidad está amenazando con destruir al propio género humano. A través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el final. Enzarzando en esta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para acatar el bien, y solo a costa de grandes esfuerzos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de establecer la unidad en sí mismo. Por ello, la Iglesia de Cristo, confiada en el designio del Creador, a la vez que reconoce que el progreso puede servir a la verdadera felicidad humana, no puede dejar de hacer oír la voz del apóstol cuando dice: «No queráis vivir conforme a este mundo», es decir, conforme a aquel espíritu de vanidad y de malicia que transforma en instrumento de pecado la actividad humana, ordenada al servicio de Dios y de los hombres. A la hora de saber cómo es posible superar tan deplorable calamidad, la norma cristiana,
es que hay que purificar por la cruz y la resurrección de Cristo y encauzar por caminos de perfección todas las actividades humanas, las cuales, a causa de la soberbia y el egoísmo, corren diario peligro. El hombre, redimido por Cristo y hecho en el Espíritu Santo nueva criatura, puede y debe amar las cosas creadas por Dios, pues de Dios las recibe y las mira y respeta como objetos salidos de las manos de Dios, dándole gracias por ellas al bienhechor y usando y gozando de las criaturas en pobreza y con libertad de espíritu, entra de veras en posesión del mundo, como quien nada tiene y es dueño de todo. Todo es vuestro, vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Pues ya vemos cuál es el problema que tenemos ahorita. Después de tantos años del Concilio Vaticano II, se ve clarísimo cómo el orden que ha tenido, orden entre comillas, el mundo actual, va completamente al margen de Dios. Y yendo al margen de Dios, como dice, la criatura queda oscurecida y en lugar de poner las cosas a su servicio, al servicio del bien común, las pone al servicio del egoísmo y del pecado, porque el pecado siempre ha estado presente en la historia del hombre y este nuevo orden entre comillas, en donde todo se organiza, estamos buscando incluso organismos de ayuda comunitaria, filantrópicos, pero al margen de Dios y al margen de una visión integral del hombre en sus aspectos sí científicos, intelectuales, pero también en el aspecto espiritual, moral, en lo que respecta a la moral individual y social, a la ética, pero una ética realmente objetiva, que respete el orden establecido por Dios, pues nos hemos organizado al margen de Dios y esta autonomía malentendida, que ha sido una falsa autonomía, porque ha desterrado de todos los programas, sobre todo los programas políticos, económicos. Pensemos en el comunismo, en el marxismo, el socialismo, que es la izquierda, y en el otro sistema que domina el mundo, que es el capitalismo liberal. Estos dos desgastadísimos y trasnochados sistemas que vienen desde el siglo XIX, cómo han polarizado a la sociedad, dejando en la miseria, la devastación ambiental, poniendo en riesgo la integridad de las personas, su realización, el bien común y todo. Es hora de que reflexionemos, sobre todo las personas que dirigen este mundo, los obispos, los líderes políticos, los líderes empresariales, cuál ha sido el error tan grave de llevar un progreso técnico y científico al margen de lo que es el verdadero bien del hombre, su finalidad. Sobre todo, cuál es el fin de toda la actividad técnica y científica. Pareciera que el fin fuera la propia técnica y la propia ciencia, aun cuando se lleve entre los pies o cuando destruya al propio ser humano. Pensemos simplemente todos estos modelos de investigación genética, en donde tienen que morir miles de embriones para poder desarrollar tecnología, para poder desarrollar ciencia, experimentación en seres humanos, que por más que se ha tratado de regular, no podemos ver los límites de esta experimentación con bombas o cosas que destruyen el medio ambiente, la misma distribución de los recursos, es decir, la economía limitada exclusivamente a las cuestiones de dinero y no a una economía incluso teológica, una economía de la salvación del hombre que contemple al hombre integralmente y que además contemple su fin, que es el mismo Dios, pero Dios como también su realización plena, su realización perfecta, su felicidad, es decir, el desarrollo de todas las capacidades reales que tenemos los seres humanos para poder cumplir con nuestra vocación y así poder ser felices. Pues todo esto ha sido dejado en todas estas décadas y décadas que han pasado, ha sido dejado de largo y el saldo es muy grave, como lo vemos hasta ahorita, porque aunque vemos grandes deslumbres, nos deslumbra muchísimo la ciencia, la tecnología,
todos los avances, los medios de comunicación, pero vemos que hay gente, la mayoría, muy lamentablemente, que vive a nivel a veces del neolítico o del paleolítico. Pero vamos a un corte y regresamos con un poco más. Muchas gracias. Pues así vamos ya teniendo que recoger algunas conclusiones. Entonces, en esta parte el documento se refiere a la actividad del hombre en el mundo y entonces hay que ver cuál es la naturaleza de esta actividad, cuál es el fin de esta actividad, cuál es el orden que debe tener esta actividad humana, cuál es su autonomía, o sea, sí tiene cierta autonomía, pero también cuál es su dependencia con el orden establecido por Dios. Porque si nosotros no tomamos, como lo hemos hecho, en cuenta todo esto, bueno, pues acaba por destruirnos o por convertirse en una amenaza de destrucción para el género humano. Por eso también el documento, si ustedes se fijaron bien, habla sobre la necesidad de que todas estas estructuras sean purificadas en la cruz de Cristo y en su resurrección, porque realmente si no se purifican, pues van a acabar por destruirnos como lo estamos haciendo, ¿sí? Y a esto se refiere, fíjense, todo lo que es el proceso técnico y científico, siempre la técnica está subordinada al orden moral. Y el orden técnico está subordinado al orden moral por algo muy sencillo que podemos comprender muy fácilmente. Fíjense, mientras que la técnica, que es todo lo que el hombre hace, la tecnología, la cultura, todo lo que el hombre transforma para poder vivir mejor, tiene como fin la felicidad terrena, es decir, el bien común terreno, que todos nos organicemos mejor aquí para distribuir mejor las cosas y para desarrollar nuestras capacidades terrenas. Eso es la técnica. La ética tiene como fin el bien común trascendente del hombre, que es el mismo Dios. Entonces, fíjense cómo naturalmente lo inmanente o terreno, que es el bien común inmanente o la felicidad intramundana, se ordena a una felicidad más perfecta, que es la felicidad moral, la felicidad perfecta, la felicidad trascendente, que solamente se logra con un objeto perfectísimo que es Dios. El problema es que el hombre ha creído que puede ser absolutamente feliz con toda la transformación que hace en este mundo, con el desarrollo técnico, con el desarrollo científico y pues deslumbrado, ¿verdad?, por todo ese poderío que puede generar y todo ese dominio, se ha olvidado que aquí en esta vida, si somos realmente conscientes y no nos dejamos llevar por la frivolidad y por la superficialidad, nadie absolutamente puede ser completamente feliz. No existe en el mundo, ni en todos los poderes, ni en los honores, ni en el desarrollo de todas las virtudes, en este mundo no se puede lograr la felicidad perfecta. El hombre está abierto a la trascendencia y solamente logra llenar todas sus expectativas con un bien que colme todos sus deseos, es decir, con un bien absoluto. Porque ni siquiera la suma de todos los bienes perecederos, de todos los bienes terrenos, puede lograr la completa felicidad del hombre. Fíjense, simplemente aquí vamos viendo cómo hoy estamos muy contentos y mañana estamos llorando. Hoy tenemos esto y siempre estamos con la sombra de que nos podemos enfermar, de que lo podemos perder. No es que seamos negativos, sino que hay que ver que todo esto no es más que un paso. Por eso el señorío consiste en que el hombre domine las cosas, se coloque por encima de ellas como su señor y, como dice el texto, las cosas para el hombre para Cristo y Cristo hacia Dios, ¿sí? Por eso
Cristo nos va preparando, nos va purificando, nos va perfeccionando a través de toda nuestra actividad aquí en el mundo y nos va preparando sobre todo para presentarnos al Padre. La vida moral debe ser el centro de toda nuestra vida individual y de nuestra vida social, para que así sí podamos, con miras a un bien trascendente, ser terrenalmente felices, pero con los pies en la tierra y con la cabeza en el cielo. Pero miren, el programa ha llegado a su término, ha sido como siempre un placer entrar a sus hogares, compartir estos momentos con ustedes. Quédense aquí en María Visión, porque María Visión siempre tiene cosas muy buenas, muy saludables para el espíritu y para ustedes. Así que, bueno, quédense aquí viendo esta programación y por mi parte es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.